Para aquellos que les gusta tomar nota, les voy a dar la cita del pasaje. Se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 20. Y les voy a pedir que cuando tengan la cita me lo hagan saber a través de un amén. Cuando tengan 2 de Crónicas, capítulo 20, del versículo 1 al 30. Amén. Ok. Me voy a permitir darle lectura, así que ténganme paciencia, es un pasaje largo y vamos a tratar de aprovechar cada uno de estos hermosos versículos. Yo sé que también estás tan ansioso que el tiempo se nos va a ir rapidísimo. Ya cuando menos vean van a ser aquí las 6 de la tarde y vamos a estar en el amén casi, ¿no? Ok, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, 2 de Crónicas, capítulo 20, versos 1 en adelante. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá, y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Oremos, hermanos. Mi buen Dios, Padre, en esta mañana pedimos, Señor, tu dirección. Pedimos, Padre, tu bendición para escudriñar las Escrituras, Señor, y que haga el cambio oportuno en nuestras vidas. Que nuestro corazón, mente, Señor, esté dispuesto, y cuando salgamos de aquí nuestros actos concuerden con lo que recibimos el día de hoy. Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Te voy a pedir, hermano, porque esta es solamente la mitad del relato, que mantengas tu Biblia en esa cita. Y vamos a continuar hasta llegar al versículo 30. Sabes, en 1969, Paul Anka escribió una canción que en la voz del reconocido cantante Frank Sinatra tomó una gran popularidad. En su traducción al español, alguna de las estrofas dice así: el final se acerca ya,
lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, se los diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, si bien todo esto fue a mi manera. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era y así logré vivir a mi manera. ¿Sabes? Se escucha bien. Tener una vida feliz donde hiciste lo que quisiste, donde amaste, viajaste, jugaste y decidiste todo a tu manera. Decir que esperas el final de los días con serenidad, porque no hay nada que no hicieras a tu manera. En otras palabras, satisfaciste todos tus deseos, todas tus metas y anhelos. Se escucha bien, ¿no? ¿No se trata acaso de eso la vida? ¿De ser feliz? ¿De cumplir metas, deseos y la autorrealización? ¿Sabes? Si te dijera que la Biblia nos enseña una verdad totalmente diferente, que el propósito de tu vida y lo que ocurre en ella va más allá de lo que tú deseas o tu propia felicidad. No se trata de vivir a tu manera, sino a la manera de Dios. Y ese es el título de este mensaje para aquellos que les gusta tomar notas. Este sermón se llama así: a la manera de Dios. ¿Sabes? Hoy más que nunca necesitamos vivir a la manera de Dios. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo se logra? ¿Y qué resultados obtenemos de vivir a su manera y no a la nuestra? ¿Sabes? Respondamos juntos estas preguntas y aclaremos este concepto con las Escrituras a través de esta maravillosa historia que encontramos en 2 de Crónicas 20, la historia del rey Josafat. Te voy a platicar un poco cuál es el contexto, cuál es la situación que está viviendo. Josafat fue el cuarto rey en gobernar el reino de Judá. La Biblia, si tú buscas información de Josafat, la Biblia lo describe como un rey que hizo lo recto delante de Jehová y no buscó adorar a los ídolos. Esto está en Primera de Reyes 22:43 y Segunda de Crónicas 17:3. ¿Sabes? Durante su reinado, Josafat envió sacerdotes por todo el reino para que les enseñaran la ley de Jehová. Y Dios lo mantuvo en el trono por 25 años. Podríamos decir que Josafat es ejemplo de una persona que busca vivir a la manera de Dios. Pero sabes, algo que debo mencionarte es que las personas que intentan vivir a la manera de Dios como Josafat también enfrentarán situaciones difíciles en su vida. Y el relato de Segunda de Crónicas nos introduce en uno de esos momentos difíciles durante el reinado de Josafat. Dice el versículo 1: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud. Dice el texto, pasadas estas cosas. ¿A qué se refiere? Bueno, Josafat estaba en una especie de gira instituyendo reformas religiosas en el pueblo, instituyendo jueces en muchos lugares y mandando enseñar la palabra del Señor. Y cuando estaba haciendo esto, resulta que varios pueblos se unen para venir a atacarlo. Aquí encontramos una enseñanza que es de vital importancia que tú y yo aprendamos para no vivir un cristianismo frustrante, para que no vivas una vida espiritual frustrada. ¿Sabes? El hecho de que tú decidas vivir a la manera de Dios no te exenta de experimentar situaciones difíciles o dolorosas en esta vida. Me he encontrado a muchos creyentes
que viven frustrados porque piensan que aceptar a Dios es sinónimo de que todo lo malo se acaba y todo lo bueno llega a tu vida. Y siempre están con estas preguntas de ¿por qué me pasa esto a mí si estoy buscando a Dios? ¿Por qué le ocurre esto a mi hijo si estoy buscando y aprendiendo de la Biblia, si me estoy congregando, si estoy diezmando? ¿Sabes? El hecho de que tú decidas vivir a la manera de Dios no te exenta de experimentar situaciones difíciles o dolorosas en esta vida. Los cristianos también se enferman. Los cristianos también se quedan sin trabajo. Los cristianos también pierden seres queridos. Si tú crees que seguir a Dios te evitará enfrentar pruebas, dolores o pérdidas, estás equivocado. Jesús, nuestro Señor, afirmó en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús, lo que te he compartido con mi ejemplo, lo que has escuchado de mí, no es para que evites los problemas, es para que en medio de los problemas tú experimentes paz y te des cuenta que yo he vencido al mundo. Y eso otorgue a tu vida esperanza. ¿Sabes? Pero hay una segunda parte de esta verdad. El hecho de que tú decidas vivir a la manera de Dios no te exenta de experimentar situaciones difíciles o dolorosas en esta vida, pero sí te asegura su presencia, guía, consuelo y cuidado en cada una de ellas a fin de salir victorioso, edificado y preparado para la eternidad. El vivir a la manera de Dios te asegura su presencia, su guía, su consuelo y cuidado en cada situación difícil de la vida, a fin de que salgas victorioso. ¿Sabes? Este mensaje no es para evitar los problemas o dolores, sino para que los enfrentes con esperanza, encontrando la paz en el Señor. Si vives a la manera de Dios, dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Josafat sería invadido por una horda, un ejército que le superaba en número, fuerzas y armas. Su reino, el pueblo y su propia vida corrían peligro. ¿Has o estás pasando por alguna situación que sientes que sobrepasan tus fuerzas? ¿Cómo has reaccionado cuando eso sucede? ¿Sabes? Puedes enfrentar cada situación a tu manera o a la manera de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Josafat? Dice el versículo 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Este rey es consciente de su total incapacidad para repeler a los invasores, pero también reconoce que su refugio está en Dios. La Biblia nos dice que Josafat tuvo miedo. Y sabes, hermano, todo ser humano en algún momento de su vida ha experimentado el temor. Y esto no es pecado. Pero vivir atemorizados todo el tiempo es evidencia de que no has aprendido a confiar en Dios. Y no confiar en Dios, hermano, es sinónimo de incredulidad. Y la incredulidad sí es pecado. ¿Sabes? Pero este texto no se queda allí en el temor de Josafat. Continúa diciendo, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Vivir a la manera de Dios significa que consultarás a Dios en cualquier aspecto de tu vida con una actitud humilde. Lo repito, hermano, vivir a la manera de Dios significa que lo consultarás
en cualquier aspecto de tu vida con una actitud humilde. Dice la Biblia que Josafat se humilló. Y eso está hablando del interior. Está hablando de la condición de su corazón. ¿Te imaginas hoy en día a un rey humillándose? No, ¿verdad? A la reina ahí de Inglaterra postrada en el piso. Creo que no es una imagen muy común. Pero Josafat, a pesar de que era el rey, sabía de sus limitaciones. Y lo más sabio que pudo hacer en el momento difícil fue humillarse delante de Dios. Lo más sabio que puedes hacer cuando hay situaciones difíciles, hermano, es humillarte delante de Dios. Y eso significa que algo debe cambiar en tu interior. No estoy hablando solamente de una postura física, de que te hinques y hay gente que se hinca y se revuelca delante de otras cosas. Es en serio. Estoy hablando de aquello que te impide, de aquello que tal vez todavía no perdonas, de aquello que todavía no permites que Dios sane, de aquello que tú sabes que debes arrojar de tu corazón y aún no lo haces. A eso se refiere el Señor con humillarse delante de Él. Que haya un cambio en tu interior. Que puedas decirle, Señor, esta situación sobrepasa mis fuerzas y mi entendimiento. Y con humildad vengo a ti para consultarte, reconociendo que lo que tú tienes que decir es mejor que todo lo que yo en mis fuerzas pueda intentar. Hermano, no te acerques a Dios a aconsejarlo. Por favor, eso no funciona. Hay gente que de repente utiliza la oración como algo de un diálogo de intercambio. Oye, Señor, mira, si tú me das este trabajo, pues yo doy más diezmo, y si doy más diezmo, pues la iglesia. Y empieza uno ahí, mira, si tú me das a esta persona y de verdad que yo lo convierto. Y empieza uno a aconsejarle a Dios qué es lo mejor. No, hermano. Cuando busques a Dios, hazlo completamente seguro que lo que Él te va a decir es mejor que cualquier cosa que tú puedas pensar. ¿Sabes? Y aún continúa el texto diciendo, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Si humillarse habla del interior, el aspecto de pregonar, el ayuno habla del exterior. Es decir, aquello que yo puedo salir y hacer con respecto a la adoración que estoy buscando hacia Dios. No solo hubo una reacción en su interior, sino una acción en su exterior. Él y todo el pueblo ayunó buscando la dirección de Dios para la situación que enfrentaba. Vivir a la manera de Dios significa que lo que tú crees interiormente coincidirá con la manera en que te comportas exteriormente. Lo repito de nuevo. Vivir a la manera de Dios significa que lo que tú crees interiormente coincidirá con la manera en que te comportas exteriormente. Y es aquí donde empezamos a hacer pues un examen personal, ¿no? Así como dices amén aquí, lo dices en tu trabajo. Así como oras aquí, oras en un restaurante, en la fonda por tus alimentos. Hay cristianos que no lo hacen, que les da pena. Y eso estoy hablando de lo menos, ¿no? Estoy hablando de lo menos. En todos los peligros públicos o personales, nuestra primer tarea debe ser buscar la ayuda de Dios de principio a fin. Y quiero ser enfático en esta parte, de principio a fin. ¿A qué me refiero? Muchas veces cuando estamos en una situación difícil venimos aquí de rodillas y llorando y casi gateando delante del Señor. Pero conforme el Señor va obrando y la situación se va componiendo, nos olvidamos. Nos olvidamos del Señor y, bueno, Señor, ahí te encargo esto, pues ya me voy. ¿No? De principio a fin,
Busca al Señor con humildad, confiando en su misericordia y en su poder. ¿Sabes? Josafat reconocía el dominio soberano de Dios. Dice el versículo 6, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Hermano, no ha existido en el pasado, no existe en el presente, ni existirá en el futuro algo que escape del control de Dios. Simplemente no lo hay. Él es soberano. Si repasáramos brevemente la historia de la humanidad, es decir, las guerras, la peste, el hambre, no reflejan ni prueban la ausencia de Dios en el mundo. Porque la reacción inmediata del hombre cuando pasa una desgracia es voltear al cielo y decir: pues ¿dónde estás, Dios? Pero sabes, ninguna de estas situaciones reflejan o prueban la ausencia de Dios en el mundo. Las guerras, la peste, el hambre y muchos otros males reflejan y prueban que el hombre ha querido vivir a su manera. Esa es la realidad. Pero cuando vienen las consecuencias es más fácil echarle la bolita a Dios, ¿no? Ay, Dios, la mujer que tú me diste, la serpiente. Pero si de verdad nos ponemos a analizar cada una de las situaciones, es porque el hombre ha querido vivir a su manera. Y el resultado siempre ha sido atroz. ¿Te imaginas que el mundo viviera según los preceptos de la Biblia? Qué hermoso, ¿no? Ahora vamos a algo más pequeño. ¿Te imaginas si tu hogar se rige bajo los preceptos de la Biblia? Qué hermoso. Hay que reconocer, la verdad es que muchas de las veces que yo he metido la pata y le he regado es porque he querido hacer las cosas a mi manera. Y no he consultado a Dios en muchas de ellas. Y la riego. Y feo. ¿Sabes? En su soberanía, Dios permite que el hombre actúe con libertad. Y en su misericordia, Dios acoge con amor y perdón al hombre que le busca cuando éste fracasa. Lo vuelvo a repetir, hermano. En su soberanía, Dios permite que el hombre actúe con libertad, pero en su misericordia, Dios acoge con amor y perdón al hombre que le busca cuando éste fracasa. Josafat sabía que sobre todos los reinos, que sobre todos los ejércitos se encontraba la poderosa mano de Dios. Dice el versículo 6, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien se te resista. No hay nada, hermano, que pueda resistir el poder de Dios. Y esto debe traer seguridad y paz al creyente que decide vivir a su manera. Dice el versículo 9, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, ni delante de ti, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Vivir a la manera de Dios significa que será tu prioridad presentarte delante de Él, colectiva y personalmente. Lo repito, vivir a la manera de Dios significa que será tu prioridad presentarte delante de Él, colectiva y personalmente. Josafat lo sabía. Si hay un problema, mi tarea es ir y presentarme delante del Señor, antes que cualquier otra cosa. Y fue lo que hizo. Ningún libro que leas,
ningún sermón que escuches y ningún consejo pastoral que recibas sustituirá el consejo, sabiduría y dirección que recibes cuando estás a solas con Dios. Hay un momento, hermano, para la adoración colectiva como ahorita, y es agradable, es hermoso, hermano. Pero esto es complemento y debe de ir de la mano con la adoración individual. Y se los digo porque, ¿sabes? Hay hermanos que están muy acostumbrados a consultar al pastor antes que a Dios. Y yo le invito, hermano, con todo el amor de mi corazón. Cuando un hermano le llame y le diga, oye, hermano, quiero una consejería, yo le invito a que primero le pregunte, ¿ya tuviste tu devocional? ¿Ya tuviste tu tiempo de oración a Dios a solas con el Señor? Y si no es así, hermano, pues primero tenlo y luego platicamos. Porque es tu responsabilidad tener una relación personal con el Señor. Y lo que el Señor te diga, hermano, es lo más valioso e importante que puedas escuchar en tu vida. Ahora, yo no dudo que el pastor aquí invierta tiempo en la oración y en el estudio de la Biblia y tenga un consejo sabio para ti. Y que el Señor lo utiliza con poder, sí. Estoy completamente seguro. Pero eso no sustituye tu relación personal con Dios. Si el pastor tiene una buena relación con el Señor, qué bueno. La iglesia va a tener bendición por eso. Pero también es necesario que tú te relaciones con el Señor. Es necesario que tú sepas manejar la Biblia, que tú sepas orar, que tú busques ayunar, que tú busques diezmar. Porque es tu responsabilidad, no la del pastor. Ya me perdí. No es cierto, hermano. Josafat, como rey y líder, consulta a Dios, se humilla personalmente delante de Dios y en su autoridad manda pregonar ayuno a todo el pueblo, algo en lo que él también participó. Y aquí hay otra enseñanza. No puedes pedir ver en otros aquello que no se ve en ti. Josafat no dijo, bueno, sacerdotes, bueno, levitas, ustedes que están encargados de la adoración, pues comiencen a ayunar, Ah, me avisan, pero pásenme medio pollo. No. Josafat estaba inmerso en la adoración, en la humillación, ¿sí? Estaba inmerso también en el ayuno, él participaba de todo. Así como tú debes participar de todo aquí en la iglesia. De todo, hermano. Y te digo, mira, es que hay gente que a pesar de que ha pasado un año y algo, vinieron y se sentaron exactamente en el mismo lugar. Así como diciendo, pues aquí es como que de cajón el mío, ¿no? Y no conviven con otros hermanos, es decir, no están dispuestos a catafixiar, ahí entrarle a la catafixia de los lugares, ¿no? Yo te invito a que lo hagas. Y que participes en todo lo que puedas participar aquí en la iglesia, obviamente a través de los ministerios y la dirección del pastor. Pero involúcrate y no pidas ver en otros algo que tú no estás dispuesto a hacer. No importa si eres el rey de tu casa o de la cuadra o de donde quieras, también necesitas participar como Josafat lo hizo. Y es que muchas veces está la gente aquí escuchando el sermón y de repente dice, híjole, ¿cómo no vino mi marido? ¿Cómo no vino mi suegra? Hermano, el sermón es para ti. Dios te está hablando a ti. No le acomodemos estas verdades a otras personas. El Señor quiere algo contigo, quiere algo conmigo. Josafat y todo el pueblo se humillan, pero ¿para qué? ¿Para qué? Dice el versículo 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y en el versículo 11 añade, he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste por posesión. Es decir,
Josafat está recordando, pues aquel pueblo tú nos dijiste, ni los molesten, no los invadan, ustedes vayan a la tierra que yo les voy a dar. Y ahora resulta que ellos vienen a invadirnos. Algo que tú nos quieren quitar, algo que tú nos diste. Y aquí hay una aclaración que quisiera hacer. Y es que no podemos pedir que Dios bendiga algo que Él no nos dio. Dios no va a bendecir cuando el negocio que estás haciendo está fuera de la ley. No lo va a bendecir, hermano. Dios no va a bendecir una unión que Él no aprueba en su palabra. Oye, Señor, pues es que este filisteo está bien guapo. Esta Dalila está, pero como me dijo el doctor, ¿no? Oye, pero yo ya te estoy dando instrucción. No, pero es que los de la iglesia están bien feos. Hermano, esto es solamente un chascarrillo, ¿no? Pero como ese ejemplo hay situaciones realmente serias. En donde tú sabes a kilómetros que estás actuando fuera de la voluntad de Dios. Cuando eso pase, hermano, no pidas que Dios lo bendiga. Porque no lo va a hacer. Porque es algo que claramente en su palabra te está diciendo, no lo hagas. Es como si quisiera llegar con el Señor y, oye, pues bendíceme este amarre que le estoy haciendo acá. Y la Biblia te dice que los hechiceros se van a ir al infierno. A veces somos tan incoherentes y tenemos un sincretismo dentro de nuestra mente, es decir, una mezcla de creencias. Creemos en un poquito de esto, nuestra casa está como con el Feng Shui y algunos pusieron zapitos en la entrada, otros tienen un espejo en su negocio y un coco Pero en la mañana se hincan y oran y dicen, Señor, bendíceme. Un poquito vamos a regresarnos. Lo que tú crees interiormente debe de coincidir con lo que haces exteriormente. No pidas la bendición de Dios en algo que tú sabes que no es correcto. Josafat está diciendo, esta tierra tú no la diste. Y no la diste bajo una promesa a Abraham y a sus hijos. Y el Señor tiene el poder para respaldar cualquier promesa que haya hecho en su palabra. Él tiene el poder y entonces sí, puedes hincarte, humillarte y rogar, Señor, yo pido por esto que está en tu palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo creo, y yo pido por la salvación de mi hijo, yo pido por la salvación de mi hermano, yo pido, eso lo puedes hacer, hermano. Pero para poder hacer eso, ¿sabes qué necesitas? Conocer la Biblia. Echarte un clavado ahí a leer cada pasaje, cada versículo. Señor, quiero que todo me salga bien. Ah, bueno. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol, ¿qué? Plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ok, ¿quieres que prospere? Cumple todo lo anterior. Échate un clavado a la Biblia, hermano. Disfruta, así como disfruto verlos ahorita. Porque de verdad yo aprecio mucho la tecnología y a toda la gente que está detrás de esto, pero qué extraño es hablarle a una cámara para grabar un sermón. Y así como disfruto esto, hermano, disfruta también tu tiempo con el Señor. Esta tierra tú no la diste por posesión. No está orando por un capricho o deseo egoísta. Josafat sabe que Dios tiene el poder para respaldar cualquier promesa que haya hecho en su palabra. Y en el versículo 12 continúa, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Cuando buscas verdaderamente a Dios,
Cuando humillas tu corazón pidiendo su consejo, cuando vuelves tus ojos a Él, siempre tendrás una respuesta de su parte. Siempre, hermano, tendrás una respuesta cuando buscas al Señor. Él es poderoso. Él es fiel. Él tiene un plan perfecto para tu vida. Y es entonces cuando tú vas a escuchar la voz de Dios. Vas a escuchar el mensaje de Dios. Dice el versículo 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Sabes? El Señor se manifiesta cuando tú y yo estamos reunidos en su nombre. Y estoy seguro que lo que tú tienes también edifica mi vida. Pero lo vamos a descubrir en la medida en que estemos unidos, habitando los hermanos juntos en armonía. ¿Sí? Y dice entonces el 15, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. No importa si eres de Jerusalén, de Judá o el mismo rey. Tú necesitas y debes escuchar lo que dice Dios. El mensaje que tiene para tu vida, ¿sí?, está por encima de cualquier situación que vivas, de cualquier prueba que enfrentes y de cualquier criterio que tú tengas. Lo voy a decir de otras palabras. En otras palabras, lo determinante no es tu situación. Lo determinante es lo que Dios dice sobre tu situación. Hay gente que vive según sus sentimientos. Hay gente que vive según su inteligencia. Hay gente que vive según su economía. Pero el creyente, por sobre todo esto, debe vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pues es que a mí, mi mamá me enseñó esto. Y mi abuela le enseñó aquello y la tatarabuela le enseñó aquello y pues es lo que hacemos, ¿no? A mí en la universidad me enseñaron, en la carrera, en el posgrado, en la maestría, en el doctorado, me enseñaron, me dijeron. Pero sabes, un creyente debe decir, a mí la Biblia me dice esto. Y está por sobre todo los doctorados que tú tengas. Y bendito sea si has llegado a esos niveles, qué bueno. Pero Dios está por sobre todo. Vivir a la manera de Dios es reconocer que su palabra está por encima de mi palabra. Tú puedes decir esto es bueno, aquello es malo, y aún así equivocarte. Pero lo que Dios dice es ley. No hay mentira en su mensaje y no se altera según mis deseos. Hace poco escuchaba un mensaje y el predicador decía, Dios es insobornable. ¡Qué hermoso! No puedes llegar con Dios y decir, oye, ¿y si aquí le cambias al texto? Oye, ¿y si aquí le añades este poquito? No puedes. Entonces, hermanos, si tenemos un texto confiable que contiene el mensaje de Dios para el hombre, ¿por qué no abrazarlo como la brújula que oriente nuestra vida? La Biblia no solo te explica qué es la vida y su propósito, también te enseña cómo vivirla. El problema es que a muchos no nos gusta que nos vengan a decir cómo vivir nuestras vidas, ¿no? Oye, mira, aquí la Biblia te enseña cómo ser un buen esposo. Pues sí, pero oye, aquí la Biblia te dice cómo ser un buen trabajador, cómo ser un buen patrón, cómo ser un buen amigo, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre. La Biblia lo dice, pero no a todos les gusta que le vengan a decir cómo vivir su vida, porque la quieren vivir a su manera. La Biblia, el mensaje de Dios, no es solo un salvavidas que te mantiene a flote en la marea de la vida.
El mensaje de la Biblia es la barca que resiste las tormentas más duras, que cruza los mares más profundos. Es la barca que navega a través de la vida y te lleva a un buen puerto porque Cristo está en ella. Dice el versículo 15, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esto es hermoso, hermano. Nunca ha sido el plan de Dios que enfrentes la vida solo. El Señor te dice: ven a mí, pasemos por esta prueba, por este dolor, por esta etapa de tu vida a mi manera. Entonces no será tuya la guerra, sino mía. Creo que es más inteligente ir a la guerra a la manera de Dios, ¿no? Pero siempre te va a presentar la opción de cómo enfrentar la vida. Y sabes, te voy a decir algo que he aprendido. Cuando tú vayas a actuar mal, cuando tú vayas a vivir a tu manera, te voy a decir algo: el Señor no te va a detener. No te va a detener, hermano. Esto lo aprendí en una ocasión que estaba leyendo esta parte donde Jesús habla con el joven rico. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo han leído? Bueno, está Jesús entrevistándose con este joven a petición de él. Él es el quien llega con Jesús y le dice: maestro, bueno, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y entonces Jesús le dice: bueno, ¿has cumplido con esto? ¿Has cumplido con aquello? Sí, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces dice la Escritura que Jesús le amó. Le dijo: mira, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y dice que este joven, al ver que era mucho lo que tenía, decidió volver por su camino. Y algo que me asombra es que no hay un solo en el texto en la Biblia donde Jesús le dijera: ey, espérame, mira, tranquilo, vamos a tomarlo con calma, mira, pasito a pasito y vamos cambiando tu vida. Jesús no lo detuvo. No lo detuvo. A pesar de que tuviera riquezas, a pesar de que habría guardado y llevado una vida supuestamente recta, cuando el joven valoró seguir a Jesús o continuar con sus riquezas y decidió, Jesús no lo detuvo, hermano. Y tú y yo, el día de mañana, saliendo de aquí, vas a tener la oportunidad de vivir a tu manera o a la manera de Dios. Y el Señor no te va a detener si decides hacerlo a tu manera. Solo prepárate para las consecuencias. Prepárate para lo que vaya a pasar. Porque Dios no es un salvavidas, hermano. Decía en otra predicación, no me gusta mucho este tipo de ejemplos, pero creo que ilustra. Algunos creen que su relación con Dios es como una llanta de refacción que traen en el auto, que solo la utilizan si se poncha. Y que dicen: pues ahí la traigo atrás por si algo pasa, ¿no? Ahí traigo atrás a Jesús en mi vida por si algo pasa, ¿no, hermano? El Señor debe de ir delante de ti como ese poderoso gigante, el que habita la sombra del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No te confundas. No creas que Dios, que Jesús es algo que puedes agarrar hoy y mañana no. Que puedes vivir una semana a tu manera y un domingo a la manera de Dios. 2 domingos a tu manera y 3 a la manera. No es así. ¿Quieres que en tu vida haya victoria, hermano? Mejor decide que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo sea quien pelee tus batallas. Pero para eso tienes que rendirte a Él, así como lo hizo Josafat. Y sabes, como les decía, esto es la mitad del mensaje. No es cierto, hermano.
Pero la historia no termina aquí, la historia no termina en Josafat, no te preocupes, ya Dios lo va a arreglar. Bueno, está bien, pues ya vámonos. No, no. La historia no termina en la proclamación del mensaje profético. Dicho de otra manera, el mensaje de Dios no termina al salir de aquí. Esta es la mitad de la historia. Debe haber una respuesta tuya al mensaje de Dios. Habrá una acción de tu parte que demuestre si estás dispuesto a vivir a la manera de Dios o seguir viviendo a tu manera. Dice el versículo 16 en adelante: mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Sabes? Josafat clamó por salvación y el Señor respondió asegurándoles la victoria, pero dándoles también una instrucción: salgan contra ellos. Es decir, que ninguno se quede de flojo, que todos vayan, que todos contemplen el poder de Dios. Cuando Dios responde a tu súplica dándote una instrucción, lo menos que tú y yo podemos hacer es ser obedientes y agradecidos. En muchas de las oraciones que tú hagas, estoy completamente seguro que el Señor te va a contestar, y te va a contestar bien claro, y te va a decir perdona, y te va a decir ama, y te va a decir búscame, entre muchas otras cosas, hermano. Y lo menos que tú puedes hacer es ser obediente y agradecido. ¿Sabes? Josafat es hermoso porque en este versículo dice: él se humilló para pedir el favor de Dios. Y cuando le contestó, volvió a humillarse y adoró. Fue lo que hizo Josafat. Dice el versículo 20: y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y aquí hay otra verdad importante o algo que quisiera aclarar. Si tú eres la cabeza en el hogar, en tu lugar de trabajo, si tú tienes de alguna manera una posición privilegiada, también tienes una responsabilidad por aquellos en quien puedes ser de influencia. Hay muchos que tienen esa oportunidad, que son la cabeza en el hogar, que son la cabeza en el lugar donde están laborando, o que a su cargo tienen algunas personas y tienen la oportunidad de influenciar de una manera positiva a esta gente. Y también el Señor busca que sea responsable en eso, así como lo hizo Josafat. Sal mañana contra ellos. Dios siempre otorgará esperanza segura de salvación a aquel quien deposita en sus manos su vida. ¿Y sabes qué es lo hermoso de vivir a la manera de Dios, hermano? Es que el hombre que vive a la manera de Dios sí puede cantar victoria. Dice por ahí una frase, ¿no?, conocida: no cantes victoria antes de tiempo. Pero el que vive a la manera de Dios sí puede cantar victoria. Es en serio. Fíjate lo que dice el versículo 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. O sea, el pueblo salió cantando, confiando en la victoria que el Señor les iba dando. Y no tuvieron ni siquiera que sacar una sola de sus espadas. Eso sí, le tuvieron que dar duro al tambor y a la trompeta y a lo demás, ¿no?
pero no hubo necesidad más que de alabar a Dios. En muchas ocasiones, hermano, independientemente de la prueba, lo único que necesitas es alabar a Dios. Josafat y el pueblo cantaron como si ya fuera suya la victoria. Dio la señal para avanzar, llevando no solo armas para la guerra, también instrumentos para la alabanza. El pueblo siguió adelante, no como un ejército que marchara contra el enemigo, sino como regresando de un triunfo, gozosos tras la victoria. La vida de Josafat nos recuerda la importancia de buscar a Dios, de humillarte, de practicar la disciplina espiritual como el ayuno, de ser obediente, agradecido y dispuesto para la adoración. Al hombre, hermano, que vive a la manera de Dios, le espera un tesoro al final de la guerra. Al hombre que vive a la manera de Dios, le espera un tesoro al final de la guerra. Acompáñame al versículo 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Imagínate, hermano, 3 días llevando costales y carretillas de oro, vestidos, alhajas. Dice que era demasiado. Era demasiado. Ahora, imagínate que el pueblo hubiera dicho, bueno, sí, Señor, ya pelea. Y aquí nos quedamos. Se hubieran perdido de la riqueza, ¿no? Sabes, hermano, al hombre que vive a la manera de Dios le espera un tesoro al final de la guerra. Y no estoy diciendo que vas a encontrarte una montaña de oro, no. Estoy hablando de un tesoro espiritual. Estoy hablando de esa libertad que necesitas en Cristo. Estoy hablando de ese perdón que necesitas recibir, que necesitas dar, aquellas cadenas que necesitas romper. Hay un tesoro al final de la guerra, hermano. Siempre habrá riqueza después de una batalla que Dios te permite ganar. Y cuando eso pase, hermano, bendice a Jehová. Hermano, cuando tú ganes una guerra personal, yo también soy bendecido. Cuando el hermano pastor gana una pelea personal, con la ayuda de Dios, obviamente, la iglesia es bendecida. Siempre hay bendición después de una guerra que se pelea en el nombre del Señor. Cuando eso pase, hermano, bendice a Jehová. Dice el versículo 26, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. ¿Sabes? Beraca significa bendición. O sea, el monte de bendición. Y qué hermoso es que el creyente, gracias al actuar de Dios, pueda llamar bendición a aquel lugar donde pareciera que iba a morir. Y que después tú puedas decir, Señor, yo te bendigo por esa prueba que pasé. Porque cambió mi vida. Porque afirmó mi matrimonio. Porque reparó la relación con mis hijos. Porque me mostró tu camino. Yo te bendigo por aquella enfermedad que hubo. Por aquella falta de trabajo. Porque vi tu mano poderosa. Tal vez al principio dice la escritura que Josafat tuvo temor, ¿no? Pues allá me van a matar. Se juntaron 3, mínimo pues uno de a uno por uno, ¿no? Se juntaron 3, ¿cómo? Nos van a matar. Y que el actuar de Dios sea tan oportuno a fin de que Él pueda decir, allí donde me iban a matar, ahora yo puedo decir que el Señor bendice. Porque decidí vivir a su manera y no a la mía. Esto es hermoso, hermano. Y es hermoso hasta que se experimenta. ¿Sabes? Yo no te lo digo de dientes para afuera.
Te lo digo también lidiando con un dolor en el interior. El Señor, a través de esta pandemia, decidió llamar a mi papá. A principios de año lo llamó a su presencia. Un hombre que se dedicó al pastorado, un hombre que me enseñó el camino de Dios, un hombre del cual yo tengo un recuerdo que si cierro los ojos lo puedo ver claramente leyendo su Biblia, lo puedo ver de rodillas en la madrugada, y te voy a decir que lo que me enseñó de Dios es lo que me mantiene en pie hoy. En algún momento durante las clases siempre, o quien ha podido tomar clase conmigo, en algún momento les digo, hay esos, no me lo toques, que esto no me pase, que esto no me acontezca en cada uno de nosotros. Todos decimos amar al Señor. Yo te amo, Señor, pero por favor no te lleves a mi padre. Yo te amo, Señor, pero no se te ocurra llevarte a mi hijo, quitarte a mi esposa, quitarme a la esposa. Y tenemos esos pequeños como que, Señor, todo está bien siempre y cuando tú no toques esto. Pero ya vimos que el Señor es soberano. Y Él en su soberanía dijo, Efrén, fue el tiempo de tu papá. ¿Quieres atravesar por esta situación, por este dolor, por esta pérdida? Puedes hacerlo en tus fuerzas o puedes hacerlo conmigo. Y hay cosas en las que el Señor sigue trabajando. Y yo sé que Él está tanto con mi mamá, con mis hermanos y conmigo. En algo que yo pensé que iba a experimentar en años. Que yo pensé que iba a llegar a mi papá a las canas y a los nietos y a todo esto. Y bueno, y hoy bendigo a Dios por la vida de mi papá y por su ejemplo. Por aquellas predicaciones que yo le escuché, por aquel momento en que lo vi compartir en la calle. Y yo quiero seguir los pasos más que de mi Padre, del Señor. Porque sé que entonces, en la medida en que yo avance en mi relación con Él, todo esto también irá sanando. Porque hay esperanza, hay confianza. Es decir, yo no te vengo a hablar aquí solamente de dientes para afuera y que pienses que todo en mi vida marcha color de rosa, no. Te lo vuelvo a repetir, los cristianos también sufrimos pérdidas, pero tenemos esperanza en el Señor. Y te aseguro, hermano, que es mejor enfrentar una situación difícil con Dios que sin Él. ¿Sabes? Hay gente que se prepara para regresar a la nueva normalidad. ¿Y si tú y yo lo hacemos a la manera de Dios? Yo no quiero llegar al final de mis días diciendo que vivía a mi manera. Yo quiero llegar al final de mis días diciendo que vivía a la manera de Dios. Yo no quiero llevar mis cargas a mi manera. Quiero descansar en Dios. Yo no quiero enfrentar los problemas a mi manera. Quiero la dirección de Dios. Yo no quiero amar a mi esposa a mi manera, sino a la manera de Dios. Yo no quiero enfrentar la eternidad a mi manera. Quiero hacerlo a la manera de Dios. ¿Y tú? ¿Cómo lo quieres hacer, hermano? Ahora te voy a decir algo. Eso de vivir a mi manera en realidad es una falacia. Porque tú vives según la moda, según los tiempos, según lo que te dice la televisión, según la tecnología, según la economía. Tú adoptas todo eso. El cantante que te gustó, el pantalón de moda que te atrajo, el celular 13 o 14 o el número que salga, hermano. En realidad no vives a tu manera. Alguien te dicta las cosas y tú decides adoptarlo. Comencé leyéndote la letra de una canción y quisiera terminar haciendo lo mismo. Es una canción viejita de unas personas, se llama Pilar y Mónica, y la canción se llama Tesoro, si en algún momento la quieres escuchar. Y su coro dice de la siguiente manera: hay un tesoro al final de la senda en que yo viajo, que le da un motivo al vivir. Y Cristo es mi tesoro, la razón de mi existencia. Y Él será mi razón hasta morir.
Yo prefiero, y de verdad, hermano, prefiero cantar esto que lo de aquel señor. Y oro, hermano, para que cada vez que escuches a mi manera de Frank Sinatra, te acuerdes de este sermón. Y tú pienses, híjole, yo quiero vivir a la manera del Señor. ¿Y tú? Si es así, te voy a pedir que te pongas de pie y que oremos para concluir este momento, hermano. Mi buen Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque hoy estamos aquí y no en otro lugar. Gracias porque estamos aquí, tal vez no en la comunidad de una cama o de un sofá. Gracias porque estamos aquí y no en un mercado o en un... Gracias, Señor, porque estamos aquí. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Hoy, Señor, a través de tu palabra, pones delante de nosotros esta opción de vivir a tu manera o a la nuestra. Con humildad, Señor, yo te pido que nos des la capacidad, la fortaleza, la entereza, Señor, el valor de vivir a tu manera. Que si hemos decidido en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, si hemos decidido cada aspecto de nuestra vida a nuestra manera, Señor, hoy queremos pedirte perdón por eso, Padre, y reconocer que lo que tú dices es mejor que cualquier cosa, que lo que yo pueda tener. Hoy reconocemos que tu palabra está por encima de la nuestra. Hoy queremos, Señor, que las guerras, las batallas sean, Señor, peleadas por ti y no por nosotros, por nuestra inteligencia o cartera, Señor. Hoy queremos seguir tus pasos y no los nuestros. Padre, gracias, Señor, porque con todo lo que está pasando en el mundo, con todo lo que está sucediendo, Señor, es un buen momento para recapacitar y tomar este nuevo inicio como tú lo harías. Actuar y vivir, conducirnos, pensar, amar como tú lo harías. Alumbra nuestro entendimiento, da sabiduría a nuestros pasos y que siempre camine hacia la eternidad, hacia ese tesoro que es Cristo Jesús en nosotros. Padre, te pedimos perdón por aquello que hayamos hecho sin consultarte. Hoy con humildad venimos delante de ti pidiendo la dirección para nuestra vida. Gracias, Padre, por tu palabra, porque sé que no vuelve a ti vacía. Sé que has hablado al corazón de mis hermanos, así como al mío. Ahora, Padre, saliendo de aquí, que lo que hemos recibido concuerde con lo que hagamos. Dios Todopoderoso, estamos en tus manos, agradecidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.